Saludos cordiales mis hermanas y hermanos que se encuentran reproduciendo este video. Sean bienvenidos al canal Palabra de TJ, un canal en el que puedes encontrar contenido referente a comentarios y respuestas preparadas para que puedas utilizarlos como complemento. En el presente video responderemos las preguntas de la revista Atalaya que tiene como tema El Rey del Norte en el tiempo del fin, el artículo de estudio número 19. Así que alisten esas notas y demos paso a la primera pregunta que nos dice: ¿qué nos ayudan a saber las profecías de la Biblia? Respuesta: no todas las profecías bíblicas tienen el propósito de predecir el futuro. Sin embargo, hay profecías de la Biblia que nos ayudan a saber qué sucesos importantes nos afectarán muy pronto. La segunda pregunta: según lo indica Génesis capítulo 3 versículo 15, así como Apocalipsis capítulo 11 versículo 7 y capítulo 12 versículo 17, ¿qué debemos tener en cuenta al estudiar la profecía de Daniel? Respuesta: según estos textos debemos tener en cuenta que solo se refiere a gobernantes y gobiernos que han tenido una influencia directa sobre el pueblo de Jehová, gobiernos que han actuado de acuerdo al objetivo de Satanás: eliminar a los que sirven a Jehová y a Jesús. La pregunta 3, ¿qué estudiaremos en este artículo y el siguiente? Respuesta: en este y el siguiente artículo analizaremos la profecía de Daniel que se encuentra registrada en el capítulo 11 de Daniel. Además, para este artículo repasaremos quiénes fueron el rey del norte y el rey del sur entre 1870 y 1991. Y veremos por qué es lógico cambiar nuestra manera de entender una parte de la profecía. Y para el siguiente artículo se aclarará lo que la profecía nos dice sobre el periodo que comienza en la década de 1990 y culmina en Armagedón. La pregunta 4, ¿qué tres puntos nos ayudan a saber quiénes son el rey del norte y el rey del sur? Respuestas: aunque las identidades del rey del norte y el rey del sur con el pasar del tiempo han ido cambiando, durante todo este tiempo han mantenido tres puntos en común. Primero, han influido de manera notable en el pueblo de Jehová. Segundo, por la manera de tratar a su pueblo, han demostrado que odian al Dios verdadero. Y tercero, ambos reyes se han envuelto en una lucha el uno contra el otro. La pregunta 5. ¿Hubo un rey del norte y un rey del sur entre el siglo II y finales del siglo XIX? Explique. Respuesta: no. Porque si recordamos los dos primeros puntos en común de estos reyes que se mencionaron en el párrafo anterior, vemos que tienen que ver con el pueblo de Jehová, y aunque entre el siglo II había cristianos, estos no se deben considerar como el pueblo de Jehová porque eran falsos cristianos. Por esto, podemos decir que durante este tiempo no existió un grupo organizado de siervos de Dios a los que pudieran atacar. Por otra parte, no podemos estar del todo seguros en lo que concierne a finales del siglo XIX. Atento a ese dato. La pregunta 6. ¿Cuándo y cómo fue posible saber de nuevo cuál era el pueblo de Dios? Respuesta: ¿cuándo? En 1870. Y fue posible saberlo porque fue en esta fecha que Charles Russell y sus compañeros formaban un grupo de estudios de la Biblia. Tal como se había predicho, este grupo fue el mensajero que despejaría el camino antes de que se estableciera el reino mesiánico. La pregunta 7. ¿Quién fue el rey del sur hasta bien entrada la Primera Guerra Mundial? Respuesta: al convertirse en el mayor imperio del mundo, Gran Bretaña fue el rey del sur hasta bien entrada la Primera Guerra Mundial. La pregunta 8. ¿Quién ha sido el rey del sur a lo largo de los últimos días? Respuesta:
El rey del sur a lo largo de los últimos días ha sido la alianza que existe entre Gran Bretaña y Estados Unidos, que como se menciona en Daniel capítulo 11 versículo 25, han formado un ejército inmensamente grande y poderoso. La pregunta 9, la parte A, ¿cuándo reapareció el rey del norte? Respuesta, el rey del norte reapareció en 1871, justo después de que Russell y sus compañeros formaran su grupo de estudio de la Biblia. Y este rey es Alemania. La parte B nos dice cómo se cumplieron las palabras de Daniel capítulo 11 versículo 25. Respuesta, se cumplieron desde que Alemania llegó a ser una potencia colonial y empezó a reunir un poderoso ejército, desafiando también la supremacía de Gran Bretaña. La pregunta 10. ¿Cómo se cumplió Daniel capítulo 11 versículo 25 parte B y versículo 26? Respuesta. Se cumplió cuando funcionarios como generales y asesores militares del emperador empezaran a, como se menciona en los versículos de Daniel, tramar planes malvados contra él. Desde retirar su apoyo al emperador, revelar información confidencial sobre la guerra y hasta incluso obligarlo a abdicar. Seguido de esto, también tuvieron cumplimiento estas palabras cuando en la Primera Guerra Mundial el ejército alemán fue arrasado. La pregunta 11, tal como se predijo en Daniel capítulo 11, versículos del 27 al 30, ¿qué hicieron el rey del norte y el rey del sur? Respuesta, primeramente empezaron a decirse mentiras entre sí, deseándose paz. Mentiras, puesto, y a pesar de eso, en 1914 estalló la guerra. También en décadas anteriores, el rey del norte, es decir, Alemania, empezó a acumular riquezas, a tal punto que llegó a convertirse en la segunda mayor economía del mundo. Y por último, este rey se decide luchar contra el rey del sur, pero como se menciona en el texto citado, fue humillado, es decir, fue derrotado. La pregunta del párrafo 12, ¿qué hicieron durante la Primera Guerra Mundial el rey del norte y el rey del sur? Respuesta, los dos reyes redoblaron sus ataques el uno contra el otro y también contra el pueblo de Dios. Lo podemos afirmar, puesto que en la Primera Guerra Mundial, tanto el gobierno alemán como el británico persiguieron a los siervos de Dios que se negaron a combatir. Y, además, el gobierno de Estados Unidos encarceló a los que dirigían la predicación. La pregunta del párrafo 13, ¿qué hizo el rey del norte en la década de 1930 y durante la Segunda Guerra Mundial? Respuesta, este rey atacó el pueblo de Dios sin compasión alguna. No solo prohibieron nuestra obra, sino que Hitler y quienes lo apoyaban mataron a cientos de siervos de Jehová y también enviaron a miles a los campos de concentración. Y es que incluso Hitler juró que exterminaría al pueblo de Dios en Alemania. La pregunta del párrafo 14, ¿quién asumió el papel del rey del norte después de la Segunda Guerra Mundial y cómo lo sabemos? Respuesta, después de la Segunda Guerra Mundial, quien asumió el papel del rey del norte fue la Unión Soviética. Y lo sabemos puesto que tanto esta como sus aliados mostraron oposición a cualquiera que ponga por encima la adoración de Jehová en lugar de la obediencia al Estado. La pregunta del párrafo 15, ¿qué hizo el rey del norte después de que terminó la Segunda Guerra Mundial? Respuesta, lo que hizo fue oponerse y atacar al pueblo de Dios, desde prohibir la predicación hasta incluso enviar a miles de siervos de Jehová al destierro. La pregunta del párrafo 16, ¿cómo cumplió la Unión Soviética las palabras de Daniel capítulo 11 versículos del 37 al 39? Respuesta, estas palabras se cumplieron al querer acabar por completo con las religiones.
tanto así que incluso dio la orden de que se enseñara el ateísmo en las escuelas. Otra forma en la que se cumplieron estas palabras fue cuando se gastó enormes cantidades de dinero a fin de reforzar su ejército y producir miles de armas nucleares para aumentar la influencia. La pregunta del párrafo 17. ¿Qué es la cosa repugnante y devastadora? Respuesta. Esa cosa repugnante y devastadora es la Organización de las Naciones Unidas. La pregunta del párrafo 18, ¿por qué se dice que las Naciones Unidas son una cosa repugnante y devastadora? Respuesta, primeramente se la considera como la cosa repugnante pues promete traer la paz mundial, algo que obviamente no va a poder pues es algo que solo el reino de Dios puede lograr. Por otra parte, se la considera como devastadora porque será quien desempeñe un papel muy importante en la destrucción de todas las religiones falsas. La pregunta de los párrafos 19 y 20. Parte A. ¿Por qué es bueno conocer toda esta información? Respuesta. Porque así vemos cómo una parte de la profecía de Daniel sobre el rey del norte y el rey del sur se cumplió entre 1870 y 1991. Por lo tanto, podemos tener fe en que el resto de esta profecía también se hará realidad. La pregunta de la parte B, ¿qué pregunta responderemos en el siguiente artículo? Respuesta, la pregunta es, ¿quién es el rey del norte hoy en día? Ahora pasemos a las preguntas de repaso. Las respuestas salen de las mismas respuestas de los párrafos que hemos analizado. La primera pregunta, ¿qué 3 puntos nos ayudan a saber quiénes son el rey del norte y el rey del sur? Respuesta, aunque las identidades del rey del norte y el rey del sur con el pasar de tiempo han ido cambiando, durante todo este tiempo han mantenido 3 puntos en común. Primero, han influido de manera notable en el pueblo de Jehová. Segundo, por la manera de tratar a su pueblo, han demostrado que odian al Dios verdadero. Y tercero, ambos reyes se han envuelto en una lucha el uno contra el otro. La segunda pregunta, ¿quiénes fueron el rey del norte y el rey del sur entre 1870 y 1991? Respuesta, empecemos con el rey del norte, quien desde el año 1871 fue Alemania. Más ya después de la Segunda Guerra Mundial, quien asumió este papel fue la Unión Soviética. Ahora el rey del sur, podemos decir que hasta bien entrada la Primera Guerra Mundial fue Gran Bretaña, mientras ya a lo largo de los últimos días ha sido esta mismo con la alianza que tiene con Estados Unidos. Y bueno, la última pregunta, ¿por qué es bueno conocer toda esta información? Respuesta, porque así vemos cómo una parte de la profecía de Daniel sobre el rey del norte y el rey del sur se han cumplido. Por lo tanto, podemos tener fe en que el resto de esta profecía también se hará realidad. Llegamos a la parte final del video donde agradezco de antemano el que me ayudes con un like y una suscripción. Cualquier comentario positivo que me dejes es muy bien recibido. Y si es malo, pues la verdad no tanto. Espero y el presente video les haya servido de mucha ayuda. Esto ha sido Palabra de TJ.